Cuando hablamos de las películas más recordadas de los años 80, es imposible no mencionar a Karate Kid. Lo que comenzó como la historia de un adolescente enfrentando dificultades en una nueva ciudad, terminó convirtiéndose en una de las trilogías más queridas del cine. Muchos conocimos estas películas años después de su estreno a través de los videoclubes y de las cintas VHS. Eran tiempos difíciles, diferentes. Había que esperar el momento adecuado para ver una película, compartirla con la familia o volver a reproducir nuestras escenas favoritas una y otra vez. Y precisamente así fue como millones de personas descubrieron la historia de Daniel LaRusso y el señor Miyagi. Todo comenzó en el año 1984 con el estreno de Karate Kid. La película nos presenta a Daniel LaRusso, un joven que se muda junto a su madre al sur de California, buscando comenzar una nueva vida. Sin embargo, las cosas no resultan fáciles. Daniel pronto se convierte en el blanco de un grupo de estudiantes de karate pertenecientes al dojo Cobra Kai. Es entonces cuando aparece uno de los personajes más recordados de la historia del cine, el señor Miyagi. A simple vista parecía un humilde trabajador de mantenimiento, pero detrás de aquella apariencia tranquila se escondía un maestro con una enorme sabiduría. Lo que hizo especial a Karate Kid fue que no se trataba únicamente de aprender a pelear. La película enseñaba valores que iban mucho más allá del karate. Disciplina, paciencia, respeto, perseverancia. Lecciones que Daniel fue aprendiendo poco a poco, mientras realizaba tareas que parecían simples, pero que en realidad formaban parte de su entrenamiento. La relación entre Daniel y Miyagi se convirtió rápidamente en el alma de la película. Y cuando llegó el torneo final, el público fue testigo de uno de los momentos más memorables del cine de los años 80. Aquella primera película fue un enorme éxito y dejó una huella que todavía permanece viva décadas después. 2 años más tarde llegó Karate Kid 2. Y en lugar de repetir exactamente la misma fórmula, la historia decidió avanzar a una dirección diferente. Esta vez Daniel acompaña al señor Miyagi a Okinawa, la tierra donde nació y donde aún permanecían asuntos pendientes de su pasado. La segunda película permitió
a los espectadores conocer mejor al maestro. Por primera vez vimos una faceta más personal de Miyagi, sus recuerdos, sus conflictos y las decisiones que marcaron su vida. Mientras que la primera película estaba centrada principalmente en el crecimiento de Daniel, la segunda profundizó en la historia de quien había sido su guía. La película también mostró nuevos desafíos, nuevos adversarios y una cultura diferente, ampliando considerablemente el universo de Karate Kid. Muchos seguidores consideran que Karate Kid 2 es una de las entregas más emotivas de toda la trilogía, no solo por sus enfrentamientos, sino por las enseñanzas que transmite sobre el honor, la familia y la importancia de enfrentar los errores del pasado. En 1989 llegó a la pantalla Karate Kid 3, la película que cerraría la trilogía original. La historia trae nuevamente a escena a los enemigos relacionados con Cobra Kai y colocaba a Daniel frente a uno de los desafíos más difíciles de su vida. En esta ocasión aparece Mike Barnes, un competidor agresivo y peligroso que pone a prueba la confianza y la fortaleza mental de Daniel. La película muestra cómo incluso alguien que ha logrado importantes victorias puede volver a sentirse inseguro cuando enfrenta nuevas dificultades. Una vez más, el señor Miyagi se convierte en la figura clave para ayudar a Daniel a encontrar el camino correcto. Karate Kid 3 presentó una historia diferente a las anteriores, pero mantuvo intactos los valores que habían convertido a la saga en un fenómeno mundial. Con esta película se cerró una etapa importante para millones de espectadores que habían acompañado a Daniel desde sus primeros pasos en California. Pero el verdadero legado de Karate Kid no se encuentra únicamente en sus torneos, sus combates o sus villanos. Su legado está en las enseñanzas que dejó, la importancia del respeto, la disciplina necesaria para alcanzar una meta, la perseverancia para levantarse después de una derrota y el valor de contar con buenos maestros a lo largo de la vida. Décadas después de su estreno, la figura del señor Miyagi continúa siendo admirada por nuevas generaciones. Daniel LaRusso sigue siendo recordado como uno de los personajes más emblemáticos del cine juvenil de los años 80. Y la trilogía original continúa ocupando un lugar especial en la memoria de quienes
crecieron viendo estas películas. Muchos la conocimos en cintas VHS. La experiencia de ver Karate Kid en VHS. Bueno, realmente esto fue una experiencia muy bonita, de ver este film en VHS, que por sus siglas en inglés es Video Home System. Era un sistema de video en la casa, en el hogar. Y para tú ver, o sea, tradicionalmente tú veías una película en uno de los canales de televisión local o iba a un cine. Esas eran las dos modalidades de ese tiempo. Entonces, de los años 80, por supuesto. Y tú tenías esas dos opciones. De no ser así, bueno, no la veía, porque quizás no todo el mundo podía ir a un cine, o esas películas, como el caso de Karate Kid, no la daban así en los canales locales. Entonces, gracias a ese sistema que se inventó, que creo que es el sistema pionero de la modernización de las películas a gran escala, ¿no? El primer sistema, vamos a decirlo así, porque se sale de esos patrones de cine y los patrones de ver películas en canales locales, porque no existían esos canales de cable ni nada de eso. Eso vino tiempo después. Entonces, existían en aquellos años lo que se llaman la casa o de videoclub, que era donde tú rentabas, te hacías socio de una de esas casas. Entonces tú lo que hacías era que, dependiendo del plan, rentabas una película, o rentaba dos, o rentaba tres, y la veías en tu casa las tres. Dependiendo la cantidad de días, tú pagabas un precio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando vi a Karate Kid por primera vez en ese sistema, la experiencia fue bastante placentera, porque por primera vez esto permitía que uno viera en la comodidad de su casa una película, si se quiere, en varios días consecutivos. O también pudiera, cuando pasara una escena, que eso era la parte innovadora, tú podías darle, por ejemplo, si iba a hacer una diligencia y la película estaba ahí, tú podías ponerle en pausa, y cuando tú volvías, podías parar la película, y cuando tú volvías le daba play y continuaba. Cosa esa que no se hacía cuando pasaban una en los canales locales, ni se hacía tampoco en cines. Entonces, ese sistema de modernización de películas, ¿verdad?, de digitalización, permitió a uno darle un nuevo respiro en cuanto al avance de la tecnología del cine. Y recuerdo algo muy placentero, que cuando la estábamos viendo hubo escena sumamente interesante, porque la pausábamos, le dábamos a Ryu, que era para tú devolverla. Entonces le dábamos a play y veíamos las escenas una y varias veces repetidas, como por ejemplo la escena de la grulla, que fue una escena que uno fue tan emocionante que uno la repetía varias veces, y eso tú no lo podías hacer en los sistemas tradicionales que anteriormente lo mencioné aquí. O sea, es decir, no lo podía ver ni en el cine ni en los canales locales, porque, reitero, no existían canales de cable, por lo menos en aquellos tiempos, en nuestro país. Y fue una experiencia sumamente innovadora, porque se trataba de un sistema que te permitía a ti pegarte
estar en la comodidad de tu casa disfrutando una película que tú no podías ir a verla a un cine ni te la pasaban por un canal local. Entonces, ese sistema de películas, ¿verdad?, que tú la adquirías en un videoclub, fue algo sumamente innovador, novedoso en aquellos años. Y la experiencia con Karate Kid fue extraordinaria, muy hermosa. Solo lo que vivimos, como reitero, esos años, pudimos disfrutar del impacto tecnológico de esa tecnología cuando llegaba, ¿verdad? Entonces, fue algo sumamente fantástico, maravilloso, una experiencia muy bonita, porque estuvimos ahí cuando esa tecnología se implementó. Experiencia con la película Karate Kid. La experiencia que nos deja Karate Kid es sumamente interesante, porque es la primera vez que nosotros como adolescentes, jovencitos, estábamos, como quien dice, en nuestra flor, ¿no? Como salvetes al fin. Veíamos una película que tenía un nombre de artes marciales, pero que en realidad la trama de la película no era distinta a las películas que nosotros estábamos acostumbrados a ver, comúnmente películas de origen asiático, que desde que comenzaba eso era pelea por aquí, pelea por allí, pelea constantemente, se mantenía en un ritmo no bélico, sino de constante acción, por supuesto, de artes marciales. Karate Kid tiene un título de artes marciales, pero la trama nos atraía a nosotros los jóvenes porque todo uno notaba, no a nivel de la conciencia que uno tiene ahora, que la trama giraba, toda la trama, en torno al protagonista, en torno a Daniel LaRusso. Todo giraba a él, ¿verdad? La trama completa. Entonces, ¿qué a mí principalmente me llamó la atención de la película? Es que cada vez que iba corriendo el film, aunque no había una acción constante, pero sí la trama te mantenía ahí atada, y tú te preguntabas, bueno, ¿qué irá a pasar con esto? ¿Qué irá a pasar con Daniel aquí? ¿Cómo lo irá a ayudar al señor Miyagi con este problema? En fin. Entonces, esa es algo que no quisiera abundar mucho del contexto de la narración de las películas, porque eso está en la entrega, pero sí la experiencia de como Mozalbete nos llevaba a ver por primera vez una película que, aunque no tenía un título de artes marciales y tenía dentro de su trama artes marciales, la enseñanza de la misma y de cómo era enseñada las artes marciales, que no era con un propósito de fanfarronear ni de hacer daño, sino como defensa personal y de formación de la persona, del joven que iba creciendo. Entonces, fue una experiencia muy bonita, porque la trama de las tres de la trilogía era maravillosa. El director supo bien diseñarla para los jóvenes que no entendíamos mucho de cine, sino lo que nos sentábamos a ver películas, y lo que nos interesaba a nosotros era ver acción, ver gente dándose, como decimos aquí, piña a diestra y siniestra. Pero esta era distinta. Aquí había una trama que te atraía, que te conmovía, que te sensibilizaba a ti como Mozalbete, que te mantenía ahí viéndola como espectador, que no te dejaba ni siquiera un respiro, sino que ¿cómo te digo? Que tú decías, ven acá, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahorita? Dentro de las trilogías, creo que la número 2 fue un guión muy bien preparado, excelente, porque se salió ya de lo que fue
el escenario de Estados Unidos y se fueron a Okinawa, pero muy buena. Las tres, extraordinaria film. Es la primera vez que nosotros como mozalbete, por ejemplo, pasó en mi caso, uno quiso ser un héroe siendo un niño en eso de las artes marciales, ¿verdad? Porque comúnmente los ídolos de las artes marciales ya eran adultos, ¿verdad? Esta es una película juvenil que nos enseñó a nosotros a ver eso así. Una de las escenas que más nos llamó la atención en la primera parte fue la escena de la grulla, esa patada famosa que le enseñó el señor Miyagi a Daniel, donde fundamentalmente tenía como base el equilibrio. En la 2, esa escena final de Daniel fue brillante. Y en la 3, cuando a él vence a Mal Barnes. Bueno, realmente la experiencia con la película fue sumamente maravillosa para los que tuvimos el privilegio, el honor, el placer de vivir esas experiencias en los años 80. Otros las descubrieron años más tarde en televisión o en nuevas plataformas. Pero sin importar cuándo las vimos por primera vez, Karate Kid logró algo que muy pocas películas consiguen: convertirse en parte de nuestros recuerdos. Porque al final, Karate Kid nunca fue solamente una historia sobre karate. Fue una historia sobre amistad, sobre aprendizaje, sobre respeto y sobre la capacidad de superar los desafíos que encontramos con nuestro camino. Y precisamente por eso, la trilogía Karate Kid continúa siendo recordada y admirada por millones de personas en todo el mundo. Si te gustan las entregas como estas, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, comente, comparta, da like y activas la campana de notificaciones para que YouTube te envíe las informaciones cada vez que subimos un video. Y recuerdas que en Javier Muñoz Cine y Acción hacemos que el pasado sea parte del presente.